¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora. Arrancamos y lo hacemos hoy hablando de Muface. Y arrancamos en el día de hoy abriendo comillas. Ningún mutualista, titular o beneficiario se va a quedar sin la asistencia sanitaria en las condiciones actuales cuando venza el plazo del vigente convenio. Los 1,5 millones de mutualistas recibirán las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad. Esto que acabamos de leer forma parte del comunicado que ha enviado Muface precisamente al 1,5 millones de funcionarios afectados por la polémica negativa del gobierno a remunerar, como están solicitando las propias aseguradoras privadas, el convenio de Muface. Este convenio que da asistencia médica y sanitaria a estos pacientes, recordemos 1,5 millones de funcionarios y evidentemente a sus familias. En esta comunicación, Muface responde a otra enviada previamente y también conocida en las últimas horas, que ha hecho Adeslas. Adeslas ha enviado un comunicado a los beneficiarios de esta prestación de servicio en el que se les ha dicho que no han acudido a la licitación del concierto sanitario y que por lo tanto decaerá la prestación de asistencia sanitaria a estos prestatarios, a estos funcionarios, hasta el 31 de enero de 2025, es decir, mantendrán la asistencia sanitaria hasta el día 31 de enero de 2025, día en el que decaerá el convenio, decaerá la asistencia y estos pacientes no seguirán recibiendo asistencia sanitaria de, en este caso, Adeslas. Para aquel que todavía ande perdido con esto, es muy fácil de entender. Muface es la mutualidad para los funcionarios para que reciban asistencia sanitaria. Los funcionarios, cuando sacan su plaza, pueden decidir si la parte de sus impuestos que a nosotros, al resto de los mortales, nos cobran para cubrir nuestra asistencia sanitaria en el sistema público, a los funcionarios se les ofrece la posibilidad de que esa parte, en lugar de ir al sistema público, vaya al sistema privado. Y fíjense ustedes cómo funcionan las cosas. La gran mayoría de los funcionarios a los que les están ofreciendo esta posibilidad, cachis, van y eligen la sanidad privada en lugar de la sanidad pública. No sabemos qué extraña alineación de planetas hacen para que en un país donde nuestra clase política presume de tener el mejor sistema sanitario del mundo, el sistema sanitario público español, pues cuando a los funcionarios que cobran de lo que pagamos los demás en impuestos y que forman parte de esa estructura pública, curiosamente cuando les dan a elegir, lo que eligen es que la sanidad que se les ofrezca sea la privada y no la pública. ¿Qué pasa? Pues que ahora el gobierno, cuando las aseguradoras privadas les han dicho, oye, que el convenio que tenemos suscrito es una ruina, es una miseria, resulta que por más que nosotros intentamos rentabilizar cada uno de estos pacientes en este concurso para 1,5 millones de pacientes, resulta que nos cuestan bastante más caro, un 40% más caros de lo que nos estáis dando por cada uno de ellos. Con lo cual, o subís al menos para que lleguemos a un punto de equilibrio, o nos subís este convenio un 40%, o para estar perdiendo dinero sistemáticamente y nada más y nada menos que con 1,5 millones de pacientes y sus familias, pues directamente no vamos a acudir. No vamos a acudir a un convenio que nos va a hacer perder dinero con 1,5 millones de pacientes. ¿Qué ha hecho el Estado? Que no, que un 40% no, que un 17%. ¿Qué ha pasado? Que ninguna aseguradora privada ha acudido a ese concurso. Por lo tanto, la presión en Muface es máxima. Pasan los días, pasan las semanas. Acuérdense que ya hablamos de esto en Con Ánimo de Lucro hace unas semanas. Pasan los días y los funcionarios que están en Muface están en la incertidumbre. No saben si cuando termine el mes de diciembre van a seguir teniendo asistencia sanitaria, no saben si cuando termine el mes de enero van a seguir teniendo asistencia sanitaria, y habrá muchos para los que el cambio, en el caso de que finalmente se produzca un decaimiento de Muface y todos entren a bloque en la sanidad pública, pues habrá algunos que no les afecte, pero mucha de esa masa salarial, de esa masa de funcionarios que están en Muface,
pues claro, muchos de ellos ya mayores, con enfermedades crónicas, con tratamientos crónicos, con su médico de toda la vida, con ese médico que lleva tratándose esa afección durante tanto tiempo, pues llegado el día dejarán de tener esa asistencia sanitaria y tendrán que ir a la pública. Y dirán ustedes, pues que vayan a la pública, ya ves tú. El problema es que tal y como se están haciendo las cosas, el hecho de que de repente y de golpe 1,5 millones de pacientes entren en la sanidad pública va a suponer un problema. Y sí, señora Mónica, la señora ministra de Sanidad, va a suponer un problema. Usted, en ese documento que se ha sacado de la manga de 18 páginas que ha mandado al sector y que ya ha sido criticado ampliamente por todas las partes del sector, incluidos los sindicatos, usted dice que porque sí, pues porque mi ministerio así lo estima, no va a haber ningún problema en que el sistema público tenga que acoger de golpe a 1,5 millones más de pacientes, de la noche a la mañana. Pues también va a ser un problema. Ahora bien, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista ético, si me lo quieren comprar ustedes, pues a lo mejor habrá algún asalariado de los que nos está escuchando que pensará, hombre, pues ya que son funcionarios públicos y que llevan años teniendo un privilegio, pues tampoco pasa nada porque pierdan ese privilegio. Y si quieren seguir siendo atendidos por la sanidad privada, que se la paguen. Que con sus impuestos paguen la pública como hacemos todos y que para huir de la pública, luego si quieren ir a la privada, tengan que pagarlo como hacemos el resto de los mortales en España. De los mortales, de los 12 millones, más de 12 millones que tenemos seguros privados. Pues yo lo digo abiertamente. Tengo un seguro privado. En este caso, porque Es Radio suscribió un acuerdo y nos da cobertura a los empleados. Pero antes de que esto fuera así, cosa que agradecemos todos mucho, insisto, antes de que esto fuera así, yo pagaba mi seguro privado porque el servicio que obtengo de la sanidad privada es excelente, siendo el de la sanidad pública mediocre. Por eso a lo mejor la mayoría de los funcionarios han estado eligiendo sistemáticamente la sanidad privada frente a la pública. De todo esto vamos a hablar en el día de hoy, pero antes nos actualiza la información de Libre Mercado hoy la jefa de Libre Mercado, Beatriz García. Pues ya tenemos con nosotros a Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Fernando. Los funcionarios ancianos, los más perjudicados por el fin de Muface. Las aseguradoras podrían rechazarlos. Estábamos comentándolo precisamente ahora, Bea, sé que estabas escuchando. Este puede ser uno de los grandes problemas de toda la polémica que tenemos abierta ahora mismo con Muface. Efectivamente, bueno, porque la plantilla de funcionarios y sus familiares que usan Muface cada vez es mayor, como pasa con el resto de la población española. Hay un envejecimiento constante y generalizado de la población. Hay muchos funcionarios que usan Muface con edades avanzadas. Hay un plan desde el Departamento del Ministerio de Sanidad, pero también, bueno, pues el Gobierno no ha hecho tampoco mucho para evitarlo, como bien contabas, pero desde el Ministerio de Sanidad se quiere acabar con Muface. Está ya orquestado el plan para trasladar a esos más de 1 millón de funcionarios a la Seguridad Social. Y habrá algunos de ellos, si los diferenciamos por la categoría de edad, que tendrán muchos problemas para pagarse un seguro privado, que es el que querrán, porque, como bien venimos diciendo, la sanidad pública es deficiente, es un desastre, tiene algunos puntos positivos, evidentemente, pero la mayoría de las personas que se enfrentan con la sanidad pública en el día a día no tienen una buena experiencia de usuario. Por eso cada vez hay más pólizas privadas contratadas en nuestro país. ¿Qué pasará con estos ancianos? Bueno, pues hemos hablado con distintas fuentes de la sanidad privada y nos dicen que tendrán muchas dificultades para pagarse un seguro privado. Por ejemplo, si tenemos a SISA, no acepta a personas de más de 70 años. En DKV, a partir de determinadas edades, bueno, pues ofrecen coberturas muy pequeñas para los clientes más mayores,
como puede ser que no te cubran el cardiólogo, no te cubren la hospitalización. Entonces, bueno, pues una persona que es mayor, evidentemente cada vez tiene más enfermedades. También te pasa con Adeslas. Adeslas tiene también una póliza senior, pero claro, estos funcionarios, si llega el momento de que se ven abocados a la Seguridad Social y pretenden contratar una póliza privada, pues tendrán que pasar un cuestionario. En esos cuestionarios se evalúa un departamento de riesgos todas las patologías previas, y habrá muchas que igual les hagan una póliza pero no se las incluyan, entonces queden fuera. Muchos tratamientos quedarán fuera de esas pólizas privadas para los funcionarios más mayores o gente que esté también con patologías importantes. Entonces esto será uno de los tantos problemas que va a ser esta transición que es inminente. Sí, bueno, una transición. A ver, todavía está por ver si la presión es suficiente como para que al final el gobierno termine cediendo y ofrezca esa upside de 40%, esa subida del 40% en el convenio que le están solicitando, o al menos acercarse, no quedarse en el 10 o en el 17, como habían ofrecido hasta la fecha. Pero bueno, es una problemática importante. Vamos a tratarla en profundidad en el día de hoy, analizando todos los datos, analizando, por ejemplo, cómo más allá de cuestiones formales o morales, incluso si lo quieres, Beatriz, de por qué han estado manteniendo este privilegio, un privilegio que no teníamos otros trabajadores, ni siquiera o autónomos o empresarios, es decir, cualquier otro trabajador que no es funcionario no podía elegir a dónde va su dinero, si a la pública o a la privada, que se podía extender. Pero sea como fuere, ha sido un acuerdo que ha funcionado, y ha funcionado razonablemente bien durante muchos años, y ha aliviado de una presión importante también al sistema público. No en vano, como decimos, las aseguradoras privadas en España son una solución, no son un problema, como le gusta decir al gobierno, y hemos escuchado ahora unas palabras de Urtasun. Esos 12 millones de pólizas que estamos en la sanidad privada, independientemente de que puntualmente podemos utilizar la sanidad pública, puesto que también la pagamos y nos cubre, pero mayoritariamente utilizamos la sanidad privada, pues levantando el pedal o quitándole esa presión al sistema público y haciendo que este no colapse más de lo que ya está, y hay muchas comunidades autónomas donde funciona francamente mal. Pero más allá de este tipo de cuestiones, habrá que analizar por qué motivo el gobierno no quiere igualar las pretensiones de las aseguradoras, o al menos acercarla, porque el argumento es sencillo, Beatriz. Las aseguradoras privadas no pueden prestar este servicio por amor al arte. No son ONGs. No son ONGs, no lo hacen por amor al arte, y más allá de buscar o no un lucro en cada una de las pólizas de los funcionarios, lo que están pidiendo no es que quieran ganar más, lo que están pidiendo es que no quieren perder tanto dinero como están perdiendo ahora mismo en cada uno de los funcionarios. La situación es esa, ¿no? Pues sí. La verdad que en los próximos días veremos el desenlace, pero a día de hoy todavía no hay esa segunda licitación que prometió el gobierno, y esa oferta todavía no está encima de la mesa. Por tanto, algunas de ellas ya se están despidiendo de sus clientes. En fin, este tema lo seguiremos. Tenemos hoy programa especial y probablemente lo prolongaremos dependiendo de cómo sea el desenlace de esta polémica. Pero me llevo las manos a la cabeza, Bea. Estoy leyendo Libre Mercado. Tremendo. Un madrileño tiene que pagar más de 4.000 euros por talar un árbol en su propia finca. Sí, pues esto es el colmo de la administración, la risión completa, pero que cuando te afecta a ti, la verdad que te cuesta bastante dinero. Un señor quiere hacer una piscina en su jardín, el árbol le molesta para hacer la piscina, es un aligustre, un árbol, pues nos contamos que es muy común en la Comunidad de Madrid, y empieza a pedir permiso, porque tienes que pedir permiso. Es que te enfrentas a multas de 100.000 euros. O sea, la administración te puede arruinar completamente si osas talar el árbol que tienes en tu casa, dentro de tus dominios. Entonces, pues hay unas determinadas características, como el árbol tenga más de 10 años, tenga más de 20 centímetros el tronco de grosor. O sea, te echas las manos a la cabeza, porque a este hombre le ha llegado una factura de 4.000 euros
por talar un árbol en su propiedad privada, y todo esto una factura tremenda de tasas e impuestos municipales. Entonces, probablemente pues es escandaloso. Y es muy probable que además sea un árbol que plantara él mismo, o a lo Pues mejor los eso, propietarios mira, anteriores eso, de esa casa. no lo sabemos, pero aún así, o sea, el árbol este le ha salido muy, muy caro a este pobre madrileño. Pues, en fin, cosas de nuestro sistema público. ¿Creemos Sí. que somos dueños de nuestra tierra? Y Tampoco. ni siquiera de tu jardín. Ni siquiera de tus árboles. En definitiva, un desastre. 4.000 euros, pero multas hasta 100.000. Ya hasta 100.000, menos mal que ha pedido el permiso. Ya no sabes que es peor el remedio que la enfermedad. Pues mira, te voy a hacer una confesión. Sí, Yo tuve que pedir uno también. y me lo dieron. Y te lo Y dieron. mi árbol era de más de 10 años Sí. y tenía mucho más de 10 centímetros, de 20 centímetros de perímetro de tronco, Sí. que es como lo miden, con un cordoncito que abrazan al árbol, y si el cordoncito no termina de cerrar, no te dejan talar el árbol. En mi caso, el cordoncito era un trocito del tronco, pero no llegaba a abrazar el árbol completo. Y honestamente, porque estaba destrozando una pared de la casa Sí. y amenazaba con tirar la casa abajo, me dejaron talarlo. ¿Y te costó dinero? No, me Gratis. firmaron, bueno, me Bueno, costó dinero sí. contratar a alguien que talara semejante árbol, Sí. pero me expidieron un permiso para poder talar el árbol. Gratuito, pues afortunado, no como este pobre. No, este hombre. pobre no, este Sí. pobre lo ha pasado peor. Beatriz García, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues después de repasar la portada del Libre Mercado, ¿qué les parece si entramos de lleno en harina? Vamos a estudiar todas las aristas de esta polémica con Muface para tratar de arrojar algo de luz, no solo a todos nosotros, sino precisa y especialmente a los funcionarios que están sufriendo este tema. Vámonos, lo primero, a los servicios informativos de radio para que desde allí, que están siguiendo muy de cerca el tema, nos actualicen el minuto y resultado. Leticia Vaquero, muy buenas tardes. Buenas tardes. El nerviosismo entre el 1,5 millones de funcionarios y sus familias es máximo, sobre todo porque esta misma semana, el lunes, Adeslas, que es la aseguradora que presta servicio sanitario a la mayor parte de los trabajadores públicos a través de Muface, les envió una carta para decirles que lo seguirían prestando, pero solo hasta el 31 de diciembre. ¿Y el 1 de enero qué pasará? Rápidamente, Muface se puso en contacto con el sindicato mayoritario CESIF para decirles que ninguno de los beneficiarios se va a quedar sin su actual asistencia sanitaria cuando venza el plazo del vigente convenio, por lo que confían en la segunda licitación que todavía no se ha presentado. Pero para CESIF es insuficiente esta explicación. Su presidente, Miguel Borra, ya advirtió la semana pasada de que no entendía cómo el Ministerio de Función Pública, sabiendo que el contrato tenía validez por 2 años y acababa en 2024, no comenzó antes con la licitación. Independientemente de cómo se están haciendo las cosas, Borra se mostró optimista en que finalmente haya un acuerdo para seguir prestando servicio a partir de 2025, algo que puede tranquilizar a los funcionarios acogidos a este sistema que ya se están viendo afectados con cómo el propio Borra explicó el viernes. En junio me detectan un cáncer de próstata, me hacen las pruebas, me detectan el cáncer de próstata, en octubre ya tengo el diagnóstico, tengo el tratamiento y no me autorizan el tratamiento, ¿no? Se están retrasando citas, se están retrasando consultas, etcétera. Entonces, yo creo que lo peor que te puede pasar en la asistencia sanitaria es estar desatendido y no saber a quién tienes que acudir, porque se genera una intranquilidad total y absoluta con lo más importante que podemos tener, que es la salud. Se están anulando citas y denegando autorizaciones de pruebas, tratamientos, revisiones y chequeos médicos, denuncian desde CESIF. Por eso el próximo 14 de diciembre han convocado una gran manifestación en Madrid para seguir presionando, ya que, recordemos, las compañías aseguradoras dejaron desierto el contrato el pasado 5 de noviembre al considerar insuficiente el aumento del 17% de la prima, hasta los 1.330 euros por asegurado. Hoy, además, se suman a la presión a Muface los médicos autónomos con consulta propia y privada que dan servicio sanitario a los funcionarios. A través de la asociación Unipromel, amenazan con romper con las aseguradoras si aceptan una prima inferior a la que ellos reclaman, que es de 1.500 euros por funcionario. Bueno, pues hasta aquí la información que nos ofrece Leticia Vaquero. Muchas gracias por actualizarnos ese minuto y resultado de cómo está la cuestión. Tenemos esa amenaza de gran manifestación de los funcionarios para el día 14 de diciembre porque, como hemos escuchado, la situación es crítica para muchos pacientes. Ya no es solo el hecho de que vayan a perder el privilegio o no lo vayan a perder, es que en la pérdida de ese privilegio por el camino hay muchos pacientes, muchos funcionarios, en definitiva muchas personas, muchos ciudadanos de este país que se pueden quedar desatendidos en tratamientos importantes.
Por supuesto, habrá que arbitrarlo si finalmente se produce el decaimiento y no pueden seguir recibiendo su asistencia a través del sistema privado, tendrán que hacerlo a través del público y tendrán que, digamos, como se dice en el argot, pasar los trastos de un médico a otro para que lo vayan a atender en el sistema público. Pero claro, aquí ya entrarán de nuevo pues otras problemáticas como las famosas listas de espera, como la atención que se recibe en determinados asistencias, como la del señor que nos ponía como ejemplo Leticia Vaquero. Pero vamos a repasar ya con Rubén Folguera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a repasar la cuestión, ya no el minuto y resultado, cómo está la polémica. Vamos a recordar cómo funciona Muface. Una cosa muy importante es cómo funciona para el funcionario, valga la redundancia, es decir, cuánto de su salario, como del suyo que nos escucha, va destinado a la sanidad, y en este caso no a la pública sino a la privada, y cuál es la diferencia que opera entre un funcionario que recibe la asistencia de Muface y usted y yo, que usted que nos está viendo y yo que les estoy hablando, cómo funciona con lo nuestro. Lo nuestro es muy fácil. Usted paga IRPF y cotizaciones y de ahí sale el dinero para su asistencia sanitaria pública, y si luego usted quiere la privada se la paga. El funcionario no. El funcionario funciona de otra manera, nos lo va a explicar Rubén. Por eso significa un privilegio. Otro aspecto que te voy a preguntar, Rubén, el coste. ¿Cuánto le cuesta a la sanidad? ¿Cuánto le cuesta al Estado cada uno de esos, pagarle la sanidad mediante Muface a la sanidad privada a cada uno de estos funcionarios? Porque, si yo no estoy mal, ese coste es mucho más barato que si estos funcionarios tuvieran que ser atendidos a través de la sanidad pública. Es decir, paradojas de la vida, la sanidad que todos creemos que es gratuita, que es la pública, en realidad es por unidad, por cada paciente, mucho más cara que lo que estaba costando al erario público el pagarles esa misma prestación en la sanidad privada. También quiero saber, en el caso de que se aplicara la subida que las aseguradoras piden para no perder dinero, si aplicada esa subida sigue siendo más barato que la pública o no sigue siendo más barato que la pública. Para tratar de entender, Rubén, a fin de cuentas, por qué narices el gobierno sigue empeñado en no querer mantener Muface. Pues efectivamente, la diferencia esencial entre la prestación sanitaria de los funcionarios y la del resto de la población es que los funcionarios tienen la opción de elegir voluntariamente qué tipo de prestación sanitaria, y no solo eso, sino quién quieren que se la dé. Entonces, mientras que el resto de la gente tenemos que, pues lo que decías, cotizar con el IRPF, pagar impuestos y financiar tanto la sanidad pública como la privada si queremos ser atendidos por ese tipo de vías, los funcionarios no. Los funcionarios, debido a este sistema que surgió a finales de la época de franquismo, en la primera mitad de la década de 1970, lo que tienen la oportunidad es de elegir entre tener, como cualquier ciudadano, asistencia sanitaria mediante la seguridad social, o en cambio aquella que prestan las entidades privadas, como las aseguradoras que concurren en este tipo de concursos, como Adeslas, DKV, Asisa, que son las tres que hasta este momento estaban prestando estos servicios y que ahora están en pie de guerra debido a que, bueno, pues desde el ministerio, desde el gobierno, mejor dicho, no atienden las demandas que ellos piden. Entonces, ¿cuánto se paga más o menos? Porque al final hay que tener en cuenta que los funcionarios, aunque puedan elegir esto, no quiere decir que sea gratis, tienen que pagar una cuota mensual. Pues para los mutualistas obligatorios, pues aquellos que pertenecen al grupo A1 pagan de cuota mensual unos 52 euros, y aquellos que pertenecen al grupo E, que sería el más bajo, pues pagan una cuota de 21,97 euros. Luego hay que diferenciarlos con los funcionarios en activo y asimilados por este sistema. Entonces, los activos y asimilados del grupo A1 pagarían unos 180 euros, los voluntarios de este grupo 619 euros, y luego los del grupo E, que serían los que pagan en este sentido, digamos, menos en comparación con los del grupo A. Para los activos y asimilados pagarían unos 73 euros y los voluntarios del grupo E 252 euros. ¿Y qué cubre todo este sistema? Pues tanto prestaciones sanitarias como prestaciones sociales. En las sanitarias, pues ciertos gastos
aparte de los hospitalarios, naturalmente, también los que corresponden a gastos farmacéuticos, también lo que es la vacunación, ayudas al copago del gasto farmacéutico. Y por otra parte, las prestaciones sociales pasan por aquellos gastos de incapacidad, ayudas de protección sociosanitaria, prestaciones del fondo especial, etcétera. Hay distinto tipo de apartados. Entonces, lo que vemos es que al final supone un privilegio para los funcionarios. Paradójicamente, aquellos que viven y trabajan para el Estado, ¿no? Son las personas que forman parte de la maquinaria estatal y del servicio público las que tienen la opción de poder ser atendidos por entidades privadas, mientras que el resto de la gente no. Y es quizá lo más irónico de todo este asunto, porque en lugar de dejar a todo el mundo, que yo creo que sería lo más lógico al fin y al cabo, que cada uno pueda elegir quién quiere que le preste el sistema, o sea, la atención sanitaria, y en función de ello contribuir al sistema público o pagar el servicio sanitario, pues no, simplemente son los funcionarios los que tienen esta oportunidad. Pero, como comentabas, esta paradoja o ironía es doble, porque aparte tenemos que este sistema de, digamos de mutualidades que supone Muface, también hay otros como Mujeju, que eso es para los de la justicia, lo que consigue es aliviar el gasto público total que se dedica a sanidad, y también las tensiones que se pueden provocar en el propio sistema sanitario debido a posibles aluviones de pacientes. Por tanto, por un lado, hay que tener en cuenta que 7 de cada 10 funcionarios escogen las mutualidades privadas, y en concreto 1,5 millones escogen Muface. Esto supondría que si se pone fin a este sistema de Muface, si sumamos también los familiares que son atendidos por... Son 1,5 millones de funcionarios más sus familias, sí, que pues, estarían alrededor de los 2 millones de personas, tendrían que pasar, si esto termina decayendo, directamente al sistema público. Sí. Y esto lo que haría sería incrementar en un 260% el número de pacientes en lista de espera para las consultas externas y en un 115% las cirugías, o sea, los pacientes en lista de espera para cirugías. Y el sistema público, además, tendría que aumentar el número de camas disponibles. Pues casi 4.000. 4.000 camas serían necesarias para poder asumir o sea, fijémonos de qué manera se destensiona el sistema público gracias a este acuerdo. Y en cuanto al gasto sanitario, pues si cogemos datos del año 2022, tenemos que el gasto sanitario público supuso más de 92.000 millones de euros, que al fin y al cabo son el 6,8% del PIB, mientras que el gasto sanitario privado fue el 3% del PIB, es decir, más del doble se gastó en términos de PIB en el sistema sanitario público frente al privado. Por otra parte, el gasto per cápita del sistema público de sanidad fue de 1.927 euros por habitante, y en cambio lo que el Estado gastó de media por la financiación de las mutualidades de estos funcionarios pues no llegó a 1.000 euros. Si lo multiplicamos por el 40% que pedían las aseguradoras, nos dan unos 1.400 euros, más o menos. Es decir, vamos a repetir... Es menos que los 1.900. Esta cifra. Usted que nos escucha, y yo mismo, Rubén, Amalio, nuestro técnico, todos los que estamos aquí, Sonia en la realización de vídeo, todos que trabajamos tenemos nuestra nómina y acudimos al sistema público. Cada uno de los pacientes que tiene el sistema público en España, de media, está costando unos 1.927 euros al año al Estado, de media. Los funcionarios en Muface costaban al Estado 948 euros, es decir, unos 1.000 euros menos por cada uno de esos 1,5 millones de pacientes con los otros, de esos 2 millones de pacientes con los familiares, 1.000 euros menos, 1.000 euros de ahorro menos en esos 2 millones de pacientes. ¿Qué le están pidiendo las aseguradoras? Oiga usted, que si me está pagando 984 euros por cada uno de los funcionarios, yo no llego, porque no me salen las cuentas, porque mi coste por cada uno de estos funcionarios y sus familiares se me va un 40% arriba. Es decir, yo le pido que al menos no me haga perder dinero, es lo que les están pidiendo las aseguradoras al sistema público. Si aumentamos ese 40% a esos 948 euros que cuesta cada uno de los funcionarios al sistema público para que pasen a pagar el sistema público por los funcionarios dinero suficiente como para que las aseguradoras no pierdan, ese 40% estaríamos hablando de
pues casi 1.400 euros. O sea, por debajo de 1.400, 1.380 y... 1.377,6. 1.377. Hasta 1.927, que le costamos todos, sigue saliéndole como 500 euros más barato el sistema de Muface para los funcionarios, que si van todos derechos a la sanidad pública, donde el gasto es mayor. Es decir, incluso si ceden a las pretensiones de las aseguradoras y aumentan un 40% la remuneración a las aseguradoras para que se encarguen de ese 1,5 millones de funcionarios y sus familiares, seguiría siendo más barato, seguiría ahorrando el Estado por encima de lo que tendría que gastar si van directamente al sistema público. Este es el absurdo que no se entiende. Esta es la parte de la película que no se entiende. Porque si a esto le sumamos, como nos estaba contando Rubén, de qué manera el sistema privado, la prestación privada de servicios sanitarios, está descargando de presión y de trabajo al sistema público para que la atención a la gente que ya está únicamente en el sistema público sea mejor de lo que es, pues sería, pues llegaríamos a la situación contraria. Es decir, si usted mete en el sistema público directamente a ese 1,5 millones con sus familiares, 2 millones de pacientes, de una tacada, pues imagínense ustedes el colapso. Hablábamos del señor que nos ponían. Anteriormente Leticia Vaquero, que se estaba quejando porque él ya tenía una dolencia que necesitaba que había sido diagnosticada, necesitaba el tratamiento, que estaba ya en vías de solución y que si esto decae, pues se quedará sin solución. Y son tratamientos importantes, son tratamientos que la gente necesita recibir. Y esto es lo que nos están diciendo. Este es el problema que tenemos encima de la mesa. Y que no es un problema que afecta a 3 o 4 personas, es un problema que afecta y mucho y a mucha gente. ¿Qué les parece si hablamos de esto con una persona que además está metida de hocicoz en este asunto? Es uno de nuestros analistas de cabecera, es profesor universitario en la Universidad de Málaga y amigo de este programa, y él se llama Che Cabello. Che, ¿cómo estás? Hola Luis Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí con ánimo de lucro, hablando de Muface, hablando de la problemática en la que se meten los funcionarios y hablando de la solución que se está poniendo encima de la mesa. No voy a dejar que arranques sin escuchar antes a 2 de nuestros ministros. A 2 de nuestros ministros que están convencidos de que se puede coger a esos 2 millones de pacientes de una tacada y meterlos en el sistema público. Urtasun y Mónica García. Ustedes saben, el concurso de Muface quedó vacante, quedó desierto, principalmente por la avaricia, como ustedes saben, de las aseguradoras privadas. Creemos que la mejor manera de garantizar el derecho a la sanidad es con una sanidad pública fuerte y bien financiada. El Sistema Nacional de Salud es un sistema nacional de salud robusto que puede dar servicio, como no, y estaríamos orgullosísimos de dar el servicio también a nuestros servidores públicos y a nuestros funcionarios. A ver, Che, todo tuyo. Ay, Dios mío. Bueno, pues lo primero es que estos 2 ministros están mintiendo descaradamente cuando dicen que se pueden hacer cargo no de 1 millón de funcionarios que están ahora mismo con la sanidad privada, sino con el 1 millón de funcionarios y sus familias, que también formarían parte de aquel grupo de personas que se irían directamente a la sanidad pública. Claro, si ellos están pensando que van a hacer la trampa de con el mismo gasto tratar a 2, 3, 4 millones más de personas, pues evidentemente lo que están haciendo es una trampa en el solitario o haciéndonos trampa a nosotros, ¿no? Porque el servicio que van a dar, que ya de por sí es bastante, vamos a decir, deficiente, pues va a ser muy deficiente y por lo tanto no van a dar el servicio. Eso está. Y para continuar, es que yo estoy en una situación, evidentemente tú lo has comentado, yo soy funcionario y puede parecer que yo esté defendiendo un privilegio. Y yo efectivamente considero que es que los funcionarios tenemos un privilegio que es tener la libertad de elección, es un privilegio. Porque dada la otra alternativa, que es no darte libertad, nosotros somos unos privilegiados. Pero eso es como decir que a las personas que están libres son unos privilegiados porque hay unas personas que están en la cárcel. Y la solución es meternos a todos en la cárcel. Perdona, pero no. La solución es sacar de la cárcel a los que están
las que no están limpias. Y lo que hay que hacer es darle libertad de elección a todo el mundo. Entre otras cosas, porque lo habéis explicado muy bien, el precio que estamos pagando por el servicio privado es la mitad del público, la mitad. Y por lo tanto eso, lo que al final estamos haciendo, si estamos pidiendo que todos los funcionarios entren en la sanidad pública, lo que estamos haciendo es lo que Cipolla, que es un autor que tiene el Tratado de la Estupidez, que es un libro delicioso, definía, es el estúpido, que el estúpido es aquel que está dispuesto a hacer el mal aun a costa de hacerle el mal a sí mismo. Y eso es lo que están haciendo, lo que están pidiendo que todos los funcionarios entren en la sanidad pública, porque lo que estamos haciendo es encareciendo el servicio que le estamos dando a los funcionarios. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos quitándole la libertad de elección por un lado y estamos encareciendo el servicio que le vamos a dar por otro. Por lo tanto, definición que se ajusta exactamente a lo que decía Cipolla del estúpido, ¿no? Claro, ha quedado clarísimo lo que has querido decir, Che, pero en cualquier caso, y abundando en el tema de lo del privilegio, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Queremos igualar, igualemos por arriba, igualemos por la capacidad que tengamos todos de decidir cuál es el sistema sanitario que queremos recibir y que sea ese el que paguemos. No voy a entrar hoy en esto que pretende Yolanda Díaz, de que además aquellos que pagamos servicio privado, además del público, que además tengamos que pagar el IVA sin reducción y sin nada, vamos, que paguemos también impuestos, porque como somos unos ricos privilegiados tenemos que pagar impuestos, cuando lo que hacemos es pagar los dos servicios y además uno no usarlo. Pero más allá de esto, que me enciendo con ese tema, sí que quería plantearte otra cuestión, que yo creo que es el gran problema de este argumento que nos has puesto tú encima de la mesa y que a ver cómo se podría resolver. Porque si aplicamos lo que sucede en el universo de los funcionarios, que les dejas elegir y 7 de cada 10 te eligen el sistema privado, si tú te vas a toda la población española y les das a elegir y te sale la misma ratio parecida, el sistema público entraría en un problema muy serio. Y te digo más, y el privado también, porque no sé yo si tendría capacidad para atender a tantísima gente, ¿no? Totalmente de acuerdo, Luis. Es evidente que estamos en una situación que necesitaríamos una transición. Como, imagínate el problema de las pensiones. Estamos hablando de lo mismo. No podemos hacer de pronto un cambio de unas pensiones de tipo de reparto a capitalización. Claro. Tenemos que hacer una transición. Eso es evidente, tanto por lo público como tú bien dices por lo privado. Hay que hacerlo de una forma gradual, poco a poco, pero en el sentido correcto, no en el sentido contrario. Es decir, lo que tenemos que es ir tomando medidas para que poco a poco se vayan incorporando a aquellos que quieran, en su libre elección, a tener sanidad privada. Eso sería lo lógico. Que es verdad que no se puede hacer de golpe, por supuestísimo, pero que las medidas que se vayan tomando vayan en esa dirección, no en la contraria. Y sobre todo teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es haciendo un ahorro para las arcas públicas, porque son capaces los seguros privados de dar el servicio por menos dinero y por lo tanto pues todos vamos a salir ganando en definitiva. Pero sí es verdad y lleva razón que eso habría que hacerlo con una etapa de transición, pues que se me antojan muchísimas posibilidades, ¿no? Pero que poco a poco aquellos que quieran se vayan incorporando. Eso es así. Tendríamos que tener voluntad. Y en cualquiera de los casos es el maniqueo planteamiento que hace el gobierno, en este caso Che, pues enfrentando a las dos realidades. Es decir, no, las empresas privadas sanitarias que prestan servicio sanitario privado son unas avariciosas y hay que defender lo público y por lo tanto hay que acabar con el servicio privado. Hombre, usted, si lo que usted quiere es defender lo público y que lo público funcione cada vez mejor, pues primero desde lo público tendrán ustedes que administrar mejor el sistema sanitario, que tiene sus carencias y por lo tanto que los privados ofrezcan mejor servicio a mejor precio, algo dice y mucho de lo que están haciendo ustedes en el sistema público. Pero en cualquiera de los casos, oye, que el sistema privado
se ha demostrado un grandísimo aliado del sistema público y no un enemigo. De hecho, el sistema público funciona gracias a que funciona el sistema privado, nada más y nada menos, con 12 millones de pacientes. Efectivamente. Y deja que haga un halago al nombre que le has puesto a tu programa, con ánimo de lucro. Es que me parece un nombre súper acertado, porque fíjate tú, como con ánimo de lucro son capaces de dar un servicio más barato que sin ánimo de lucro, porque al final el panadero, como decía Edmín, no se levanta a las 5 de la mañana porque le gusta, es porque sabe que dando un servicio consigue aportar valor, y eso es al final el ánimo de lucro. No tenemos que demonizar el ánimo de lucro en absoluto, sino todo lo contrario. Agradecerle sus virtudes. Pues yo te agradezco, Che, que hayas estado con nosotros y muchas gracias. Creo además que esta noche nos vemos tú y yo, otra vez. Para hablar de Muface también. Hablar del tema. Bueno, Che, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Luis, adiós. Y abrimos página de mercados. Y lo hacemos con el asesor financiero profesor de la Universidad Francisco Marroquín, de la UFM, y amigo de este programa, Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Pues muy bien, Luis. Siempre que estoy contigo estoy bien. Así que bueno. El sentimiento es mutuo. Y ojo a la plancha que tenemos hoy en mercados, ¿eh? Tenemos al IBEX 35, que ha estado cayendo durante toda la mañana. Nos dicen los analistas que empieza a haber temor por parte de las bolsas europeas de que Europa sea la próxima en ser arancelada. Sí, además es un temor muy lógico y muy infundado, las dos cosas. Así que es de las pocas veces que veo a las bolsas corregir con sensatez, ¿no? Y cuando corrige, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Ahora mismo Donald Trump tiene que financiar un enorme déficit y sobre todo un plan que ha propuesto que no sigue en absoluto corrigiendo el déficit ni mucho menos y aún así va a tener que seguir endeudándose, pero que no tiene otro sitio donde sacar dinero que poniendo aranceles, y va a hacer todo lo posible por cumplir con eso, ¿no? Incluso contra el propio crecimiento mundial. Ahora hay que ver cómo esos aranceles afectan a las distintas economías y cómo afecta también a Estados Unidos y a la economía mundial de Estados Unidos, porque los aranceles son recesivos a largo plazo, ¿no? Desde luego. Oye, hablando de aranceles y de Europa, conocíamos ayer las actas de la Reserva Federal y están anticipando que los tipos de interés van a seguir bajando gradualmente, pese a que lo que estamos observando en la inflación es que vuelve a tensionar al alza. Sí, a ver, lo que digan las actas de la FED y lo que diga la Reserva Federal lo tenemos que coger con pinzas, Luis, porque lo que hacen ellos es plegarse a cómo cotiza el mercado. Sobre todo cómo cotiza digamos que el catalizador fundamental para los tipos de interés es la letra americana a 3 meses, que es la que va anticipando dónde tiene que estar el tipo de interés. Y la Reserva Federal sigue con bastante acierto a la letra de 3 meses, porque es al final la que hace el research previo de mercado en función de una serie de filtros que son las variables macroeconómicas y por tanto la Reserva Federal se pliega a ellos. Si la Reserva Federal ve que la letra le da tregua para bajar 25 puntos básicos más, que es lo que le está dando hasta ahora, entonces la Reserva Federal bajará los tipos. Si esta letra empieza a subir ahora porque descuenta tensiones inflacionarias en el muy estricto corto plazo, los próximos 3, 4, 5 meses, entonces la Reserva Federal no tocará tipos. Ahora mismo, ¿qué es lo que dice? Y por lo que la Reserva Federal ha anticipado en esas actas de la FED que bajará 25 puntos básicos tipos, pues predice que efectivamente en diciembre hay margen para tocar los tipos de interés a la baja 25 puntos básicos, pero hasta ahí. Es decir, la tasa terminal de la FED está en torno al 4%, 4,5%, y por eso los bonos están cotizando esos niveles, entre el 4 y 4,5% a lo largo de la curva. Así que nadie piense que los tipos de interés en Estados Unidos van a bajar por debajo del 4%, porque para que eso suceda tiene que haber una ligera recesión. Y donde estamos ahora es en un punto todo lo contrario. Estamos todavía creciendo con cierta desaceleración y con repuntes en la inflación, lo cual nos aproxima más a un escenario de esta inflación que a un escenario de crecimiento sin inflación, ¿no? Correcto. Déjame que volvamos a Europa, Gustavo. Sí. A ver,
hay una cierta sensación, yo no sé si tú la tienes, de que Europa se está quedando, no sé decirte estancada o directamente hablarte de barata. Hay grandes compañías, grandes índices en Europa que llevan tiempo bastante estancados y pese a las subidas de este último año continúan estando muy baratos. De hecho, muchos analistas y muchos inversores value tienen puesta la mirada y la búsqueda en compañías europeas castigadas por esta tendencia. ¿Qué crees que es necesario para que esto cambie? O, preguntado de otra manera, ¿también ves valor muy olvidado por las cotizaciones en Europa, o crees que es una tendencia que va a seguir, va a continuar en este sentido y Europa va a seguir languideciendo? A ver, yo creo que Europa va a seguir languideciendo. Eso no quita para que haya compañías, y sobre todo lo has dicho tú muy bien, ¿no? Que están bastante rezagadas con respecto al ciclo económico. Pues hay, que se me viene a la cabeza Tubacex en España o Semapa en Portugal, que están cotizando a unos múltiplos que son ridículos y que lo normal es que esas compañías tiren los próximos años y valgan el doble o el triple. Lo que pasa es que la percepción que hay del mercado, que no tiene por qué ser la real con respecto a las small caps, es que Europa está en una estanflación, con lo cual el value, que sí que está para atizarle bien, porque está en precio y está para invertir, puede tirarse así pues unos meses o unos años hasta que salgamos de esta inflación en la que se ha metido en Europa. Y Europa no está creciendo, Europa está decreciendo. Es que si ves los datos de producción industrial que salieron la semana pasada, si no mal recuerdo, es que era desastroso, con Francia cayendo, Alemania cayendo, que es el motor de Europa, Alemania súper estancada. Así pues es difícil que entre dinero las small cap. En los índices es otra cosa, porque bueno, tienes un DAX que prácticamente está en máximos históricos, que está también a rebufo de Estados Unidos, que está además con los vientos de cola de los tipos de interés cayendo en Europa, ¿no? Pero los tipos de interés caen en Europa porque estamos inmersos en una recesión y una estanflación, y el que no lo quiera ver es porque bueno, se pone la venda a los ojos, pero es claramente mucho más seguro en estos momentos invertir en Estados Unidos, sobre todo en compañías pequeñas, que en Europa, porque Europa, pues ya sabemos que la regulación sobre la regulación y la enorme burocracia que hay, pues impide que el crecimiento de las economías de escala se produzcan con la soltura que debería de producirse, ¿no? Te quería preguntar por uno de los activos que más monitorizas, que lo monitorizas además porque es una apuesta ya personal y además te has convertido desde hace tiempo ya en un gran analista de este activo, que es el oro. El oro, de todas maneras, Gustavo, lo que sí veo es que en el último mes ha corregido y bueno, pues si está haciendo algo es mostrarse volátil. Es verdad que volátil por encima de los 2.600, en el entorno de los 2.700 dólares la onza, pero tiene mucha volatilidad. ¿Cómo lo ves tú? Pues no, la volatilidad es buena para los que estamos apostando por el oro a largo plazo. Lo que sí que no le podemos pedir a ningún activo es que esté exento de volatilidad y que nos dé un 30% de rentabilidad al año. Si lo descubres, llama. Claro, digo, joder, me dice, no, es que el oro está cambiando la tesis. Digo, pero vamos a ver, chiquillos, si es que llevas un 30%. El oro, un día como hoy hace 2 años, estaba en 1.550 dólares la onza. Ahora está 1.100 dólares por encima. La tesis del oro se está cumpliendo. Y además eso nos da una yield de un 30% anual, es decir, más de un 60% en 2 años. No puedes obtener eso sin volatilidad. La volatilidad, claro que está instalada en el oro, y máxime cuando tienes un gobierno americano que pues te parece que bueno, quiere reducir el déficit, que ha metido ahí un tráiler o actores que parece que son pro mercado y pro liberales y por tanto anti oro, pero ¿eso significa que la tesis de inversión haya cambiado? Pues no porque cambies a los actores de una comedia, cambia la comedia sigue siendo la misma, ¿no? Lo que hay que ver es si realmente esta gente son liberales de verdad, sentados en la butaca de un gobierno con una deuda de 35 billones de dólares y están dispuestos a hacerse el harakiri y adoptar medidas que van contra el propio gobierno, mejor dicho, contra la popularidad del propio gobierno, para reducir ese déficit, que no pasa por otra cosa que recortar el gasto público y no poner aranceles, que son todo lo contrario a lo que ellos defienden, que es el liberalismo, ¿no? Así que mi tesis de inversión sigue intacta, y recordemos que el oro desde máximos no ha caído ni un 4%, que eso no es absolutamente nada, teniendo en cuenta que ha subido un 60 y pico. Así
que la volatilidad es buena para aquellos que seguimos confiando en que la tesis de la inversión del oro, en parte ya se ha cumplido, pero en parte sigue intacta para el futuro, ¿no? Gustavo Martínez, qué gusto escucharte siempre aquí en Con Ánimo de Lucro. Te agradezco mucho tu análisis y espero poder escucharte muy prontito de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Vale, muchísimas gracias, Luis Fer, un abrazo. Y nos acercamos hasta la 1 del mediodía. Nos vamos a ir a los servicios informativos de Radio a escuchar el boletín informativo, conocer las noticias de última hora. Ojo que ha hablado hoy Víctor de Aldama, lo ha hecho en la cadena COPE y ha contado cosas interesantes. Ahora nos lo contarán seguro sobre esa famosa noche en San Petersburgo. Vamos a estar muy atentos al boletín informativo y volvemos en Con Ánimo de Lucro con Nuria Richard y el avance de Economía para quedarte sin amigos y luego con Antón Diez-Tubet y los anticonsejos. Seguimos en Con Ánimo de Lucro, lo hacemos en este momento en una de mis secciones favoritas, ya lo saben todos ustedes. Hablo con Nuria Richard. ¿Cómo estás, Nuria? Muy bien. Jefa de Cultura, de Libertad Digital y además alma mater junto con Domingo Soriano, de dos espacios exitosísimos de esta casa. Tienen que ver con la economía, uno La Pizarra de Domingo y otro Economía para quedarte sin amigos. Y como tengo el privilegio de dirigir este programa, dije, pues Nuria, te vienes todas las semanas un ratito y me avanzas, me cebas un poquito el capítulo que esa semana nos vayáis a ofrecer de este, como digo, exitazo de Economía para quedarte sin amigos. Y ya me acaba de adelantar el tema de esta semana y madre mía con el tema. Pues sí, vamos con la segunda entrega sobre inteligencia artificial. Y esta vez vamos a relacionar la inteligencia artificial con las sociedades del futuro y con la soledad. Tenemos un invitado que te va a encantar. Esto suena a un cóctel explosivo, ¿eh? Explosivo. Pues nos va a visitar en Economía para quedarte sin amigos Antonio Ortiz, que es analista tecnológico en Error 500 y divulgador de inteligencia artificial en monos estocásticos, te lo recomiendo. Y con él vamos a reflexionar sobre cómo... Sabes que cada vez hay más hogares en los que viven personas solas. Sí. Es la tendencia de la sociedad. A nosotros nos parece aberrante esto de la ingeniería social, pero es verdad que los mensajes que recibimos desde los ingenieros sociales es que no hace falta la familia, que para eso está el Estado, que estamos mejor solos que mal acompañados, que la felicidad está en hacer lo que nosotros queramos, en tener pocas responsabilidades y que es mejor vivir el presente que pensar en un futuro. En fin, pues en esto de los que estamos cada vez más solos y de sociedades en las que se premia precisamente el estar solo, porque ya en el futuro el Estado te solucionará la vejez y te enviará un cheque a casa al que le podrás dar un abrazo y sentir ese cariño, pues ahí quizá va a tener un papel muy importante la inteligencia artificial. ¿Y cómo? Pues mira, Antonio Ortiz escribió un artículo que yo te recomiendo y recomiendo a todos nuestros espectadores, que se titula Internet fue dopamina, la inteligencia artificial será oxitocina. ¿Sabes que la dopamina es eso de la recompensa inmediata? Que vivimos en una sociedad muy de dopamina, ¿verdad? Y ahora con los móviles, los niños también, por ejemplo, esta educación de, venga, te doy algo y entonces enseguida quieres más recompensa, la felicidad instantánea y nunca tienes suficiente. Bueno, pero la oxitocina está más relacionado con la felicidad. Y la inteligencia artificial va a proporcionar a muchas personas esa persona con la que no pueden hablar. Porque sabes que la inteligencia artificial, no sé si has hablado tú con ChatGPT. Alguna vez, sí. Ahora se han moderado bastante, pero hubo en algunos momentos en que parecía que estabas hablando con una persona de verdad. Es que tenía inflexiones, como por ejemplo la duda. Ah, no, pero yo no solo he hablado a través del teclado. Hola, no, claro, ChatGPT, es que si tú hola. pagas, creo que son $20, ya puedes hablar. ¿Puedes hablar con ella? Claro. Puedes hablar con ella, le dices, ¿qué tal? Yo le llamo Chati. ¿Qué tal, Chati? ¿Cómo estás? Mira, quería saber esto. Ah, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Como la película Her, no sé si la has visto. No la he visto. Pues exactamente igual. Ahora porque no nos da tiempo a hacerlo en directo, si no lo habríamos tenido preparado y charlabas tú aquí en directo con ChatGPT. Ay, pues ya me has ¿Qué pasa? Que hay mucha duda. gente que le va a hacer mucha compañía. Charlo con Alexa, porque por ejemplo, escucho Es Radio a través de Alexa. Pues claro, pero es que esta se parece mucho al humano. O sea, la inflexión es muy del humano y la duda y pues tienes razón, la reafirmación que te da. O sea, muchas inflexiones y claro, los creadores de esta inteligencia artificial ya saben que van a entrar en cierto conflicto para que la gente no piense que esto es real, o sea, que esto no es la realidad, aunque sí que es la realidad, pero bueno, que no es la realidad.
para no perder la perspectiva de que realmente esto es una inteligencia artificial. Pero ¿hasta qué punto es inteligencia? Bueno, la cosa es que a mucha gente, claro, le va a hacer mucha compañía. Va a charlar como si estuviera casi charlando con un amigo. ¿Y cómo se va a encarnar esa inteligencia artificial? ¿Va a ser entiéndase, un cacharro como los Pues, que por tenemos, ejemplo, hay como mucho los debate, Alexas? hay mucho debate, y ¿Va lo a que ser un dicen- humanoide como los de Claro. como los de Elon Musk? Claro, ahí hay mucho debate. Entonces lo que van a intentar es que no tenga aspecto humano. O sea, que tú tengas muy identificado que es un cacharrito, que lo tengas en el móvil, que sea una nubecita que sale ahora azul. Pero ya te digo que cuando empiezas a hablar con ella, como encima cortas, yo digo ella porque yo tengo una voz femenina, pero encima cortas, reflexionas, mantienes una conversación de verdad. Y en las primeras versiones del ChatGPT todavía era más espeluznante, porque ahora ya han tenido que cortar ciertas cosas y hay muchas veces que te dice, de eso no tengo la respuesta, en eso no te puedo ayudar. Correcto. Hubo un caso muy famoso, creo que fue en Estados Unidos, en el que un chaval de 14 años se llegó a suicidar, porque claro, hay mucha gente que está en contacto con bots, porque claro, tiene ciertos problemas, pues de personalidad, etcétera, etcétera, que tienen una incapacidad para relacionarse con seres de carne y Humanos, hueso, sí. humanos, pero en cambio con las inteligencias estas artificiales no tienen ningún problema. Entonces ahí va a haber un debate apasionante. Sabes que a la izquierda le gusta mucho esto de que tú no necesitas a tu familia, que ya el Estado te va a suplir, te va a dar la pensión, Claro. la dependencia. Van por La esa inteligencia línea. artificial de la izquierda es el Estado siempre. Eso es. Pues a mí me gustaría ver qué opina de todo esto la izquierda también, porque sabes que es muy antitecnológica. ¿Y qué dice de esto nuestro amigo Domingo Soriano, a quien honestamente no le veo hablando con Chati? Pues le da mucho miedo. Ah, sí, le da mucho miedo Sí, a, eso a dice Domingo. en el podcast, que le da mucho miedo. Le da mucho miedo porque, claro, es verdad que dices al final, pues bueno, pues estoy hablando con ella, me está dando conversación, llevo un rato y bueno, pues a ver... Pero ¿qué utilidades le van a sacar más allá del tener esa empatía o de encontrar, digamos, en esa Chati? Pues imagínate una persona mayor, sola y que tenga a lo mejor, yo qué sé, un accidente. Y que pueda decir, oye, chat, me acabo de caer. No te preocupes, tú tranquilo, mira, ¿dónde estás? Pues estoy en el suelo y no sé qué. Pues venga, Y que vaya levántate. llamando Claro, es que es directamente muy a- diferente, claro. Atención médica podríamos llegar a tener a través de Por la... supuesto. Bueno, es que ya hay estudios en los que dice que han acertado más las inteligencias artificiales que diagnósticos médicos. Porque, claro, ¿Por qué será porque- que eso no me sorprende? Porque claro, es que claro, ahí Mira, es y verdad eso nos que hoy libramos hemos de muchos hablado, sesgos, ¿no? hemos hablado de Muface hoy, pues mira, este tema viene muy bien. Claro, sí, ya hay estudios en que el diagnóstico es más acertado. Porque claro, un médico no deja de ser una persona que tiene sus sesgos, que tiene... Claro, Y que tiene el aprendizaje suyo propio de los casos que ha visto, no del millón de casos que vieron los médicos antes que él y los que están viendo los médicos que viven en su Claro. en su mismo eso es. La verdad que es un años, tema en su misma apasionante, época. porque ahora además ya están intentando saber si tiene conciencia o no la inteligencia artificial. Porque inteligente es, pero ahora tiene conciencia, es decir, entonces va a tener sus derechos o no la inteligencia artificial. Yo creo que fíjate que los propios creadores están bastante espeluznados de lo que se avecina. ¿Tanto? Y también, sí. Por eso tiene tanto miedo Domingo. Pues seguramente. Pero lo de la conciencia va en serio, o sea, quiero Va en decir, serio, sí, va en serio. Va en serio, claro. En claro, eso si están. no dejan de ser algoritmos, ¿no? Que operan. Claro, pero basados en el ser humano y en la forma de pensamiento humano. Entonces, al final, si tú metes el pensamiento humano en una inteligencia, ¿qué se desarrolla también en esa inteligencia? Yo, vamos, lo considero un tema súper complejo, Lo es. y que además, o sea, en el futuro va a estar presente y ya imagínate como arma de estados las inteligencias artificiales. Y como seguramente Europa no de la batalla, en este sentido tampoco perderemos la batalla, porque claro, en Europa lo que están haciendo es prohibir todo. Se cree que prohibiendo, pero claro, China tendrá la suya, Es Estados ponerle Unidos... puertas al campo. Habrá que preguntarse si no gestionaría mejor, por ejemplo, el sistema sanitario público una inteligencia artificial que nuestros políticos. Ya te digo. ¿Y un novio? ¿Quieres un novio? A mí no te da menos problemas. Una novia. ¿Habla de novios digitales, Antonio Ortiz? ¿O no? Sí, claro. Sí. Claro, los Ah, compañeros, claro. Sí. Es tremendo. Bueno, no me lo pierdo. ¿Qué día sale? Pues publica el sábado y luego se emitirá el domingo en Es Radio a las 12 de la noche. Domingo a las 12 de la noche en Es Radio. Eso es, con Domingo Soriano.
Por supuesto. Todo queda en Sandy. Y Domingo, que antes a las 2 estará en Tu Dinero Nunca Duerme con nosotros. Eso es. Y no, ya le tuvimos ayer aquí en Con Ánimo de Lucro. Dame otra guindita así de que nos vayamos a encontrar, algo que nos vaya a responder Antonio Ortiz muy rápido, pues, y con el cebo perfecto ya para despedir. Bueno, pues Antonio nos va a contar exactamente dónde estamos y qué viene en el futuro. Yo creo que en esto, además, como todos somos grandes desconocedores, porque claro, tienes que estar en contacto continuamente con lo que viene de Estados Unidos, ¿no? Hay gente que todos los días cuelga sus vídeos en YouTube contando lo que sucede, o sea, y además entre los propios desarrolladores de las inteligencias artificiales hay una especie de carrera a ver quién llega antes. Está la carrera de a ver quién llega antes y la carrera de hasta dónde podemos llegar, que eso es para mí súper interesante. Súper interesante porque, claro, ya se van a cruzar límites que yo creo que los seres humanos no habíamos cruzado. A mí algo que a mí me gusta mucho es cómo nos da como una especie de baño de humildad, porque claro, es inteligente. Es inteligente. Y ya verás con el arte y con la cultura. Cuando le digas, escríbeme una comedia al estilo de Jardiel Poncela, con un lenguaje que tenga 2 chistes cada 3 párrafos, con juegos de palabras, y que además con personajes que sean de un vecindario, de una corrala de Madrid, a mediados del siglo pasado. A ver qué pasa. Y te lo clava. Claro. Y bueno, y claro, a nivel grafismo, por ejemplo. Me está empezando a dar miedo, a mí también, como a ver Domingo los artistas Soriano. que hacen. Sí, Oye, sí. no me lo pierdo este episodio. Ya la primera parte fue espectacular e interesantísima, esta segunda... Yo soy optimista y creo que va a venir a mejorar el mundo. Yo estoy convencido, también. ¿Verdad? Sí. Sí, todo lo que nos ha ido dando miedo a lo largo de la historia ha terminado revelándose como algo positivo. Yo siempre recuerdo que cuando salió el ferrocarril o el coche, había quien pensaba que nuestras moléculas no iban a aguantar esa velocidad y se van a desintegrar. O sea, desde esos miedos, pasando por Internet, por las fábricas, Chaplin pensando que íbamos a desaparecer, Sí, porque a nivel las fábricas sanitario va a ser iban una hacer... revolución. Yo creo que el concepto de enfermedad que tendrán nuestros hijos respecto a lo que tenemos nosotros va a cambiar totalmente. Y aumentará la esperanza de vida y con ello el gasto en pensiones. Pero eso ahí entramos en harina otro costal. Nuria Richard, muchísimas gracias. A ti, Luis Fer. Y entramos en la recta final del programa de hoy. Lo hacemos con una de esas secciones de las que tanto aprendemos y lo hacemos con el Country Manager de Trade Republic para España y Portugal, Antón Diez-Tubet. ¿Cómo estás, Antón? Hola, buenos días o buenas tardes ya casi, Luis. No, buenas tardes. Pues ni tú ni yo hemos comido, creo. Eso es. Ninguno de los dos hemos comido todavía. Esto sigue siendo buenas tardes. Estábamos repasando los anticonsejos que hemos estado dando y hay algunos que, eran fantásticos. Nos hemos tenido muy buenas críticas, sobre todo de esto de no viajes con el efectivo, puedes sacarlo en los cajeros dependiendo de cuál sea el acuerdo con tu tarjeta. Pero casi yo quería que nos hablaras hoy de ese anticonsejo que nos estás proponiendo en el día de hoy, que es el de no te fíes de lo primero que ofrezca tu banco. Cumplen objetivos comerciales. Sí, efectivamente, y creo que lo hemos comentado. Y tú representas a un neobanco. Yo represento a un neobanco y traslado el mismo mensaje incluso con nosotros. O sea, que no se fíen porque al final el dinero es de cada uno y nadie lo va a vigilar mejor que el que ha sudado para ganárselo. Entonces, hay que hacer ese análisis de qué tienes delante y poder sacar tus conclusiones. Entonces, yo traslado desafortunadamente esa desconfianza a todo el mundo de que tienen que hacer sus deberes y verificar exactamente qué les están ofreciendo. Porque, sí. Vamos ya, si quieres, con eso, pero antes un matiz a lo que has dicho, yo creo que es importante. El dinero que al final ponemos en una oferta de un banco, que colocamos en un plan de pensiones, que colocamos en ese fondo que nos ha ofrecido el banco X o el banco Z, es un dinero que nos ha costado muchísimo ganar. Es un dinero por el que hemos sudado, hemos quedado noches sin dormir, hemos desvelado, hemos tenido problemas en casa porque no nos hemos dedicado tiempo a nuestra familia, porque hemos necesitado echar muchas horas para ganar ese dinero. Y en muchas ocasiones, decías tú, nadie como nosotros que nos ha costado ganarlo, vamos a cuidar ese dinero. Yo rompo una lanza, o sea,
invitemos a la gente a cuidarlo. Y a cuidarlo siguiendo estos consejos. Entre otros, uno que me parece esencial y quizá lo hubiéramos tenido que poner primero, que es el de hoy. Sí, efectivamente, porque hemos tocado muchos temas que son relativos a la gestión del dinero, como mencionabas anteriormente, hacer un uso efectivo de las distintas tarjetas que hay a nuestra disposición, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú utilizas una tarjeta que no es eficiente para el viaje que vas a hacer, te estás dejando muchas comisiones. O si decides sacar dinero a través de tu banco habitual y te cobran un 3%, un 5% por cambiarlo a dólares, en lugar de haber utilizado una tarjeta y haber sacado el dinero directamente en Estados Unidos, pues te cuesta dinero. Entonces, el mensaje que quiero lanzar es que dentro de que nos cuesta a todos un montón conseguir el dinero, hay que hacer ese análisis de todas las ofertas que vienen de los bancos, que ya no solo conciernen al dinero y al gasto, porque ahora también se han metido en muchos temas de seguros, etcétera. Entonces, hay que analizar, y para mí, volviendo a mi experiencia como asesor financiero, hay que medir cuál es tu índice de referencia, ¿no? Cuál es lo que llamamos benchmark, pero el benchmark lo puedes poner en la parte de inversiones, tú mides la rentabilidad de tu fondo versus el índice de referencia, pero tú puedes tener tus propios benchmarks personales con tu dinero. Si tú tienes dinero en efectivo, lo primero que tienes que medir es cuánto valor tiene el dinero en efectivo en cada momento. Y eso lo establece el Banco Central Europeo con el tipo de interés del depósito, ¿no? Ese es tu benchmark para la parte de ahorro. Para la parte de inversión, cuando te vienen a ofrecer fondos de la casa, tú tienes que analizar cuántas comisiones tienen esos fondos, cuál es la rentabilidad histórica, qué alternativas con menos costes podrías encontrar en otros lados, y tomar una decisión en base a la información que tienes a tu disposición, porque la información te la dan, lo que pasa es que te la ocultan en la conversación, ¿no? Este fondo lo ha hecho muy bien, ha ganado un 10% este año, no sé qué, y dices ya, pero es que igual tendría que haber ganado un 17%, ¿sabes? Porque para el riesgo que ha asumido y las comisiones que he pagado, tendrían que haber hecho esa rentabilidad, y esa es tu referencia, ¿no? Cuando tú tienes que analizar. Y lo mismo con las tarjetas, que ya lo hemos tocado varias veces, con los seguros. Tú puedes buscar aseguradoras independientes, incluso neoaseguradoras, del mismo modo que hay neobancos y neobrokers, también hay neoaseguradoras. Y tú ves el valor que tú recibes por un seguro, ¿no? Y dices, oye, ¿qué me protege? ¿Cuál es la protección? Tanto dinero de valor de la casa, tanto dinero de valor de los objetos dentro de la casa, si se me rompe un cristal o no, si se me inunda, si hay un fuego, ¿qué tal? Todo eso viene desglosado. Entonces tú tienes que medir contra otras ofertas que tú puedas encontrar de independientes e incluso de neos aseguradoras que tendrán precios muy ajustados, y equiparas y dices, oye, para el mismo tipo de protección estoy sobrepagando o no. Y ahí tomar una decisión de, oye, pues prefiero pagar 100 euros más al año porque me compensa tenerlo todo en el mismo lugar, o me fío más de mi banco. Pero no nos fiemos de lo que nos ofrecen, porque muchas veces viene todo vinculado a objetivos comerciales, y nosotros como usuarios entramos dentro de esa ecuación, ¿no? Te llaman, te dicen, oye, Antón, tienes 20.000 euros en la cuenta, que no estás haciendo nada, tengo estos fondos, o te dicen, tienes un préstamo preconcedido en la aplicación, y dices, ¿y para qué quiero un préstamo yo de nada? ¿Sabes? O sea, hablando mal, no me calientes la cabeza, ¿sabes? Porque cuando te ponen 50.000 euros delante, te calientan el morro. Preconcedido, además sí, no empiezas a pagarlo hasta no sé cuándo, un TAE fabuloso. El coche que estabas esperando, y claro, y te ponen 50.000 euros ahí preconcedidos y igual caes. Pues hay que ser súper precavido, hay que sentarse, tener la mente fría, analizar, evitar esas tentaciones que te pueden venir del lado de la banca, que muchos caemos con los préstamos concedidos. Ahora también hacen renting de móviles, hacen un montón de historias, entonces hay que tener mucho cuidado, y sobre todo ahora que entramos en temporada de planes de pensiones, y esto también lo hemos hablado, ahora van a empezar a llegar las ofertitas de mete 5.000 euros en el plan de pensiones y te doy 500 euros en una tarjeta de Amazon, o traspasa tu plan de pensiones al otro. Léete las condiciones, porque luego la permanencia son 5 años en muchos casos, y en esos 5 años pagando una comisión del 2%, bueno, ya la han prohibido por suerte, el máximo creo que es 1,80 o 1,50 para los de renta variable.
Antes no estaba prohibido, entonces eran más altos, ahora lo han limitado. Pero si haces los números en una calculadora de 5 años pagando esta comisión sobre el patrimonio que les he traspasado, y lo comparas con un plan de pensiones más barato o algún neo robo-advisor que ofrece planes de pensiones que te cobran una fracción de eso, echar los números. Yo lo hice para mi padre, le hice los números en un Excel y le dije, de los 500 euros que te están regalando, salen de aquí. Y, claro, le puse, este es el patrimonio que quieres traspasar, estos son los 5 años de permanencia, esta es la comisión de gestión, esta es la comisión de depositaria. Si lo haces con un robo-advisor que te ofrece un plan de pensiones diversificado con bajos costes, etcétera, esto es lo que te gastas en comisiones. Mira la diferencia de comisiones y de ahí sale el dinero de esta permanencia. Y a mi padre le convencí. Sí. Pero ya estaba caliente también con los 500 euros de la tarjeta del Corte Inglés. Claro, no, es que... Pero es verdad, y a ver... Yo tampoco me voy a meter con los bancos. O sea, quiero decir, los bancos también tienen buenos productos, también los tienen, y evidentemente los comerciales tienen sus incentivos. Y al final, si le ponen unos objetivos, pues oye, mira, este mes de noviembre tienes que tratar de traer en planes de pensiones tanto, tienes que tratar de colocar estos 3-4 fondos que tenemos ahora que están muy bien. Y además probablemente sean fondos, en el caso de los fondos, que vayan estupendamente, o planes de pensiones que hayan tenido en los últimos 2-3 años unas rentabilidades a lo mejor estratosféricas, y yo no te digo que no, pero no te los están ofreciendo porque sean planes rentables, son porque son los que son rentables en ese momento y son los que son más fáciles de vender en ese momento, y lo que quieren es distribuir. ¿Por qué? Pues porque al final los bancos, en la mayoría de las ocasiones, tanto para los planes de pensiones como para los fondos de inversión, suelen tener mandatos, los propios gestores de esos fondos, de no moverse demasiado del índice. Oye, pues todo el alfa que puedas sacar bien, pero tampoco te pases. Claro. Y si baja, lo importante es que si baja, que no baje más que el índice, porque de esa manera pues tienes al cliente más o menos contento. Pero con los esquemas de comisiones que suelen tener, que es por lo que le resulta muy rentable al banco tener ese tipo de productos, es por lo que están tratando de colocarlo cada vez a más gente. Entonces, no quiere decir que por sistema el banco te vaya a ofrecer un mal producto, pero tú tienes que tener la conciencia de todo esto cuando vas al banco. Eso y cuando hablan contigo. Y ahí tener la picardía y el conocimiento de decir, vale, dame el folleto. Y en tu casa coges el folleto y haces lo que le hiciste tú a tu padre. A ver, ¿cuál es la comisión de depósito? ¿Cuál es la comisión de gestión? ¿Cuál es la comisión de éxito? Que también las tienen. ¿Cuál es la comisión de si me voy? ¿Cuál es la permanencia? Etcétera, etcétera, etcétera. Y, muy importante, que tampoco se mira siempre, la rentabilidad. ¿Qué rentabilidad me estás ofreciendo? ¿Que lo que me estás ofreciendo es un préstamo? ¿Por qué? Para el mismo riesgo. Claro. Importante. O sea, es una rentabilidad para el mismo riesgo o para el mismo perfil de inversor. Y por ser transparente, lo que decías tú, los bancos son fundamentales en España, ofrecen una labor social y económica crucial. Yo o sea, me meto mucho con ellos, pero porque hay cosas que no me gustan, pero respeto esa labor que tienen dentro de la sociedad, de tener oficinas, de que podamos pagar nuestros impuestos, de poder recibir subvenciones, etcétera. Dicho esto, es nuestro dinero, nos ha costado mucho ganarlo, entonces vamos a hacer el análisis debido para evitar comprar cosas que de otro modo podríamos comprar más baratas. Y si quieres pagar más, hazlo, pero por lo menos que sea una decisión. Que seas consciente. Eso es. Antón Dietubet, muchas gracias por tu anticonsejo de hoy. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí. Un día más, aquí les espero mañana con asuntos de su interés. Hasta mañana.